Dios les bendiga, queridos hermanos de la iglesia Cristo Viene, que nos están viendo, y a todos los que nos miran a través de las redes sociales. Hoy queremos compartir con ustedes el tema sanas actitudes para la iglesia. Una actitud es una disposición de ánimo que tenemos hacia una cosa que queremos hacer y la manera que queremos comportarnos. La actitud hace que nos dispongamos hacia cierta manera de obrar hacia los demás y hacia nuestra vida espiritual. Es por eso que en la Biblia se enfoca mucho hablar acerca de las sanas actitudes que debemos de tener nosotros como cristianos. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses dedica los últimos versículos de este capítulo 5 para rogarles que tengan sanas actitudes los unos con los otros, actitudes positivas ante las situaciones de la vida y hacia las manifestaciones espirituales. Hay actitudes que atraen, hay otras que repelen, hay otras que apestan, hay actitudes que nos gustan a nosotros y es importante que nosotros sepamos escoger qué actitudes queremos tener dentro de la congregación. En primer lugar vamos a hablar de las actitudes que debemos de tener hacia otros hermanos dentro de la congregación. Primero, el apóstol dice que tengamos buenas actitudes hacia los dirigentes, que en este caso eran los obispos, ancianos o pastores de la iglesia. En el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La primera actitud que debemos de tener entonces es una actitud de reconocimiento a nuestras autoridades. Y esa actitud es lo contrario al menosprecio que nosotros podemos tener hacia nuestros dirigentes. Debemos reconocer el trabajo que ellos hacen entre nosotros. Reconocimiento es tener a alguien por lo que es en realidad. Es admitir quién es para mí y qué es lo que hace esa persona. Y eso lo podemos hacer a través del respeto, de la consideración, el agradecimiento, de darles un honorario, de orar por ellos, de darles reconocimiento público. Pablo menciona que hay que reconocer el trabajo arduo que ellos realizan, la supervisión, la dirigencia, el liderazgo, la amonestación y la corrección, de la cual ellos hacen parte de su trabajo. En segundo lugar, dice que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y eso tiene que ver con una actitud de valoración, es sentir aprecio hacia ellos. Ese trabajo no lo podemos hacer sin un involucramiento emocional. Y Pablo nos pide que esto no lo debemos hacer en virtud de su carisma o de su personalidad, sino en virtud del trabajo que ellos hacen para Dios y para nosotros. Ellos deben de ser vistos como dones que Dios ha dado a su pueblo. Por tanto, debemos estimarlos, debemos apreciarlos y amarlos. En tercer lugar, aquí nos dice que tengamos paz entre nosotros. Y eso implica que en la iglesia no tengamos pleitos unos con otros por cuestiones personales, doctrinales o por seguir a algún líder en particular, sino seamos una iglesia que tengamos comunión genuina y verdadera los unos con los otros. Que no seamos fuente de pleitos o disgustos dentro de la congregación. Ahora, ¿cuáles deben ser nuestras actitudes y el trato que debemos mostrar hacia los demás congregantes? Particularmente en aquellos casos de hermanos que están pasando por situaciones negativas o difíciles. En el versículo 14, Pablo dice: también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 4 actitudes importantes que nosotros debemos demostrar hacia los demás. En primer lugar, nos dice que nosotros amonestemos
a los ociosos. Esto es tarea no solamente de los pastores, sino que esto se dirige a aquello que como hermanos nosotros podemos hacer dentro de la iglesia, a aquellos que nos rodean. Eh, Pablo habla de los ociosos, refiriéndose a los holgazanes, flojos o indisciplinados que estaban dentro de la congregación esperando alimento sin trabajar. En aquella sociedad se consideraba que el trabajo era algo indigno y solamente era para los esclavos. Pero Jesús nos enseñó que nosotros debemos ser siervos los unos de los otros. Es más fácil hablar a las espaldas de los hermanos, menospreciarlos, criticarlos, que amonestarles. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros por amor debemos mostrarles el camino, reprenderles, corregirles a aquellos que andan desordenadamente. Jesús condena la negligencia y dice la Biblia que cuando Él venga va a decir a algunos, siervo malo y negligente. Es por eso que el Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Por tanto, es una necesidad que nosotros estemos amonestando los unos a los otros al trabajo en el Señor. En segundo lugar, Pablo dice que alentemos a aquellos que dentro de la congregación sean de poco ánimo. El ánimo es la energía que nos mantiene a nosotros avanzando. El desánimo, por el contrario, es cuando nosotros queremos tirar la toalla. Podemos desanimarnos por muchas razones, como cuando no vemos avance, cuando fallamos, otros fallan, por falta de recursos, por situaciones difíciles que podemos vivir como enfermedades, por críticas, por problemas familiares que podemos tener. Por tanto, nos necesitamos los unos a los otros para animarnos. Es un honor que nosotros podamos animar a los demás, darles esperanza, infundirles aliento por medio de la palabra, consolarlos, ayudarles a ponerse de pie en vez de ponerles en pie el pie encima. Ayudarles a ellos a tener ánimo para seguir adelante. Así que cuando nosotros veamos a alguien que está desanimado, ser personas positivas que puedan brindar la mano a aquel que está desanimado. En tercer lugar, Pablo dice que debemos sostener a aquellos que son débiles dentro de la congregación. Una persona débil es alguien que se cansa rápido, que no aguanta mucho, que está azotado quizás por problemas y siente desmayar. Es nuestro deber ayudarlo a llevar la carga, darle la mano. Tal vez esta puede ser debilidad física y requiere un apoyo físico. Tal vez puede ser una debilidad moral o una debilidad espiritual. Es alguien que quizás lucha con tentaciones, lucha con pecados, que se rinde fácilmente por una cuestión de su debilidad espiritual. Y es necesario que nosotros no dejemos que ellos se sigan hundiendo en estas luchas que ellos tienen, en estos problemas que muchas veces los vencen, y nosotros brindemos una mano para ayudarles a sostenerse en medio de esa situación y que ellos puedan vencer. Entonces la Biblia nos manda que tengamos también una actitud de sostener a los débiles que están a nuestro alrededor, sin entrar en esa crítica, ¿verdad? Que muchas veces nosotros podemos tener hacia aquellos que no están bien según nuestro punto de vista. Por eso la cuarta actitud que dice Pablo en este versículo 14 es que seamos pacientes con todos, y esto implica no desesperarnos, no sino que aguantarlos, sino que esperarlos, ¿no? No todos aprenden ni avanzan rápido, no todos cambian rápidamente como nosotros quisiéramos. La gente se equivoca y hay que perdonarlos. No seamos de los que cortan cabeza rápidamente. La iglesia a veces no avanza,
y a veces lo hace por flojera, otras veces por desánimo, otras veces por debilidad, pero debemos estar dispuestos a ayudarnos unos a los otros con la actitud de la paciencia. Siguiendo, ¿qué otras actitudes podemos tener en la congregación? En el versículo 15 dice, mirad que ninguno pague mal a otro por el mal, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. No pagar mal por mal. No tener la actitud de la venganza, el ojo por ojo. Si, si a nosotros nos hacen algo malo, si nos dicen una mala palabra, si nos hacen un mal gesto o nos hacen algo malo, la Biblia dice que nosotros no paguemos con la misma moneda. Nuestra actitud debe ser una actitud distinta. La actitud que Pablo nos dice es que siempre practiquemos lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Eso implica que siempre debemos hacer el bien. Cuando me hacen el bien y cuando no me hacen el bien. Cuando me saludan y cuando no me saludan. Eso es bondad. Es imitar a Dios, quien Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Cuando nosotros hacemos el bien, vamos siempre a brindar ayuda al necesitado, a dar un vaso de agua, a visitar al enfermo, sin importar lo que hizo bien o lo que hizo mal. Y esto dice el apóstol Pablo que debe ser para con todos, no solo para los preferidos, para los que nos devuelven el favor, no solo para los que son parte de nuestro grupo, no solamente para aquellos que nos tratan bien. Entonces, estas actitudes debemos mostrar nosotros dentro de la congregación. Ahora Pablo pasa a otro tipo de actitudes que tienen que ver con actitudes hacia las circunstancias de la vida. El versículo 16 dice que estemos siempre gozosos. La actitud de gozo, siempre alegres, no solo cuando nos va bien, sino también en momentos difíciles. Cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, debemos estar alegres. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, porque tenemos una herencia grande en el cielo, porque Dios nos ama sin importar lo que estemos pasando y porque el Espíritu Santo nos da regocijo, porque las bendiciones espirituales que Dios nos da no dependen de las circunstancias. Pablo exhorta a regocijarnos en el Señor siempre, a no estar tristes, a no estar desesperados, a no estar temerosos. Todo eso podemos tener como seres humanos en un momento dado, pero siempre que nuestra actitud sea tender hacia el gozo, porque a eso es a lo que Dios nos llamó. Por tanto, debemos ser una iglesia conocida por la actitud de la alegría. En segundo lugar, Pablo nos dice que oremos sin cesar, que oremos sin parar, que oremos sin detener. Lo que nos va a dar el poder para que nosotros nos regocijemos y mantengamos una vida de paz y de gozo a diario es que nosotros en todo momento estemos en comunicación con nuestro Padre Celestial. Que siempre las líneas estén abiertas para hablar con Dios, compartiéndole nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras alegrías. En todo momento estemos nosotros practicando la presencia de Dios, siempre pidiendo, agradeciendo, compartiéndole aquello que estamos pasando como un amigo, alabándole en cada momento. Debemos tener momentos especiales para orar, pero todo el día dice que podemos estar orando. Debemos hacerlo con persistencia, debemos hacerlo con regularidad, porque Dios nos quiere oír. En tercer lugar, Pablo dice que ante las circunstancias de la vida debemos de tener una actitud de agradecimiento. Dad gracias en todo, dice el versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento a Dios debe ser en
toda situación, porque confiamos en la soberanía divina, que Él está usando todas las cosas para buenos propósitos. Es la voluntad de Dios que seamos un pueblo agradecido, no quejumbroso, no malagradecidos, como el de aquellos que no confían en Dios. Cada momento hay que dar gracias por las buenas cosas que nos pasan, las cuales son muchas. Sin embargo, también hay algunas cosas malas que nos pasan, en las cuales muchas veces nos tendemos a enfocar. Pero esas cosas malas tenemos la confianza que serán convertidas en cosas buenas por nuestro fiel Creador. Debemos dar gracias en la mañana, en la comida, por la salud, al ir a dormir, por las cosas cotidianas, por todas las cosas, dice la palabra, que tenemos que estar siempre agradecidos. También el apóstol Pablo nos enseña, después de que hemos visto actitudes hacia los demás, actitudes a estas circunstancias de la vida, actitudes espirituales que debemos de tener. En primer lugar, dice que tenemos que tener la actitud de estar abiertos a la obra del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. El ministerio del Espíritu es como un fuego de poder, de santidad, cuya obra podemos apagar por negligencia al no buscarle. Los dones de Dios son como fuego en nosotros que nosotros podemos tener. Sin embargo, esos dones se pueden apagar. Y eso lo podemos hacer nosotros cuando obramos mal con nuestro prójimo, porque de esa manera lo contristamos al Espíritu en nuestra vida. Le echamos un balde de agua con nuestras tradiciones y normas que no dejan que Él se mueva entre nosotros. Lo ahogamos con nuestra desunión y con nuestro pecado. Lo apagamos cuando resistimos al Espíritu Santo que quiere tocar nuestra vida, cuando nos ponemos duros al llamado que nos está haciendo. Por tanto, dejemos que Él arda en nosotros, dejemos que el Espíritu Santo se siga moviendo en nuestras vidas, quitamos todo lo que estorbe, que nuestro corazón se encienda con su presencia. Entonces la actitud espiritual debe ser una actitud abierta a la obra de Dios en nuestros corazones. Una segunda actitud hacia lo espiritual es estar dispuestos a lo profético. En el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Hay iglesias que se han destruido por falsa profecía, pero hay otras que han muerto por no oír la profecía. La escritura dice que sin profecía el pueblo se desvía. Por tanto, no menospreciemos cuando Dios habla a través de algún hermano. No tomemos en poco la palabra inspirada que trae revelación, exhortación y edificación, como dice 1 Corintios 14:2. Recordemos que la profecía no siempre es para predecir algo que va a suceder, sino que muchas veces Dios la da por una razón, la cual Dios nos quiere hablar para exhortarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para consolarnos, para edificarnos. Por eso Pablo dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Por tanto, estemos dispuestos a la manera en que Dios también nos quiere hablar en este tiempo a nuestros corazones. En tercer lugar, dice que otra actitud hacia lo espiritual debe ser también una actitud de examinarlo todo, ¿no? Y retener lo bueno. Tampoco Dios nos llama a creer todo lo que oímos, sino que se nos enseña a examinar la enseñanza, la predicación, la profecía, todo aquello que nos viene de alguna otra manera. La Biblia nos dice que no creamos a tu espíritu, sino que probemos los espíritus. También la Biblia dice en 1 Corintios 14 que juzguemos la profecía, que juzguemos la predicación por medio de la palabra, así como lo hicieron aquellos hermanos de Berea en Hechos 17:11, que dice que cada día escudriñaban para ver si
lo que los apóstoles decían era realmente así. Y una vez que nosotros examinamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, también nosotros podamos retener aquello que sea bueno para nuestras vidas y nos hagan crecer. Una vez que nosotros identifiquemos aquello que es de Dios, nosotros lo tomemos para nosotros como algo que viene de Él. Y eso nos va a evitar caer en el error. En el versículo 22 nos dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Todo lo que implique un mal para nosotros o los demás debemos evitar para participar de ello o creerlo. Si algo trae envidia, si algo tú ves que alguien te habla y eso va a traer pleitos, iras, contiendas, orgullo o otras cosas dentro de la congregación, es mejor no participar de ello. Es mejor abstenernos, apartarnos de esas cosas. Si tú ves que algo tiene un error doctrinal, ¿verdad? Después de que tú lo hayas identificado, mejor apártate de ello. Pablo nos dice que estemos abiertos a lo espiritual, pero que hagamos uso de la razón y de las escrituras para juzgar todas las cosas. Por tanto, de esa manera, el Espíritu Santo se va a mover en nuestras vidas, pero al mismo tiempo vamos a evitar caer en el error. Si tenemos sanas actitudes hacia los demás, vamos a crecer en ánimo, vamos a crecer en fe, vamos a crecer en unidad. Si tenemos sanas actitudes hacia la vida, tendremos mucha paz y mucho gozo. Y si tenemos sanas actitudes hacia lo espiritual, vamos a crecer en experiencias con Dios, evitando el error. En resumen, vamos a hacer una iglesia más fuerte. Por tanto, evitemos las actitudes de menosprecio, las actitudes de la indiferencia, la actitud del egoísmo, la desesperación o la preocupación continua. Evitemos el malagradecimiento, quitemos el corazón cerrado a la obra de Dios, o por el contrario, corazón que nos lleva hacia aquello, hacia cualquier cosa que sea. Pablo ya mencionó qué debemos hacer. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Él ora y dice, y el mismo Dios de paz le santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien os llama, el cual también lo hará. Confiemos en Dios, quien es nuestro santificador, el cual nos va a santificar por completo, porque Él es fiel al llamado al cual nos ha hecho, que es a ser de Él. En esta hora, yo quiero invitarte para que cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios que Él nos ayude a mostrar esas actitudes constantemente. En todo tiempo podamos nosotros ser una iglesia distinta. Y eso es lo que va a cambiar el rostro de nuestra iglesia, y esto es lo que nos va a hacer una iglesia ejemplar, una iglesia sobresaliente para la gloria de Dios. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias por este momento, por esta palabra, que tú nos ayudes a ser una iglesia cada vez con actitudes más sanas, más buenas hacia los demás y también hacia las cosas que vienen en la vida. Ayúdanos a abrirnos a tu Espíritu Santo y a cada día ser más santos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén.